Hace más de 2000 años, Catón, un senador romano, dijo delenda es Cartagus, lo dijo en latín, claro, destruyan Cartago. Y así fue el fin de la guerra de Cartago cuando, después de la revuelta de Escipión vence a Aníbal, y destruir Cartago fue devastar Cartago, destruirlo, quemarlo y enterrarlo en 30 centímetros de sal, con lo cual no creciera nada. De hecho, cuando uno va a Túnez y ve el gran puerto de Cartago, es un poco más grande que el lago Palermo, y solamente quedaron algunos arcos y algunos pequeños monumentos romanos. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque el ser humano es un animal fundamentalmente histórico, más allá de su biología, su psicología y demás. Es un animal histórico porque él es consciente de que hace historia. Y a través de miles de años, cuando aparecieron hechos concomitantes de la historia que marcaron bisagras, el ser humano de alguna u otra forma hizo algún monumento, alguna pintura, alguna escultura. Imagínense si los asirios hubieran destruido las pirámides de Giza, o si Alejandro en su paso hacia Oriente hubiera ido destruyendo todo lo que fue Babilonia y así sucesivamente, no tendríamos memoria histórica. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Europa? Cuando fue la caída del muro Berlín, Perestroika, varios miles de edificios y fundamentalmente estatuas fueron sacadas del lugar donde estaba y se guardaron, y algunas sí fueron destruidas. Pero a partir del 2014, con la invasión de Rusia a Crimea, la cosa se aceleró mucho, mucho, mucho. Solamente en Ucrania se cambió el nombre de las calles, de 1500 calles, y se sacaron algo así como 1400 monumentos. Pero a partir del año pasado, con la invasión ya de Rusia a Ucrania, la cosa se complicó. Pero no solamente está pasando en Ucrania, Polonia, Lituania, Hungría, países que habían tenido gran invasión de lo que fue el Ejército Rojo, pero no olvidemos que el Ejército Rojo también fue una forma de parar al nazismo en la Europa del Este, empezaron prácticamente a sacar leyes contra todo lo que tenga que ver con la madre Rusia, por decirlo de alguna manera, y prácticamente se está despojando a toda Europa de monumentos de Marx, monumentos de Lenin. Se sacaron solamente 1500 monumentos de Lenin en gran parte de Europa. Y no solo eso, sino que se empezaron a destruir y a decapitar estatuas de filósofos, de escritores como Pushkin, de Catalina la Grande. La pregunta ¿es necesario esto? Uno puede estar o no de acuerdo con cosas que suceden y la guerra es una barbaridad, este, en cualquier orden, en cualquier momento histórico, es parte de la estupidez humana. Pero la pregunta ¿es necesario que las generaciones futuras no sepan qué pasó, que sea con un monumento y se puedan preguntar a qué se debe ese altar, a qué se debe esa estatua? Suena como a la magia simpática, ¿no? Yo recuerdo el ejército americano cuando entra a Bagdad, lo primero que hizo fue decapitar y destruir todas las estatuas que tenían que ver con el régimen de Saddam Hussein, empezando con las propias. Pero, ¿se justifica esto? Estar cambiando todas las calles, todos los nombres y prácticamente hacer una política contra todo lo que fue parte de la historia. Porque esta es una parte de la historia, Putin y la Rusia de hoy. Pero quiere decir que dentro de 100 años, ¿sí? Los jóvenes que hoy están naciendo no van a poder saber qué sucedió. No va a haber nada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Para pensar un poco. Pero me quedo con la frase esa. El ser humano es un animal fundamentalmente histórico. Historia no es todo lo que sucedió. Historia son aquellos hechos concomitantes, importantes, interesantes, que produjeron esos giros dentro de lo que es toda la historia de la humanidad. Bueno, ¿vamos a quedar sin historia? Para que pensemos juntos. ¿Qué opinan? Nos vemos en unos días. Chao.